Saludos a todos, bienvenidos a este video tutorial donde vamos a conversar acerca de las historias de usuarios y la manera de cómo hacer una especificación de requerimiento en un sistema de información o un software en particular. ¿Cuál es la agenda de este video? Básicamente vamos a hablar de lo que son las historias de usuario, quién las hace, cómo, dónde, en qué contexto se debe realizar una historia de usuario y cómo esto nos facilita la comunicación efectiva con el cliente. Partiremos definiendo de qué es una historia de usuario. Una historia de usuario es útil para que el usuario nos diga qué es lo que quiere, qué es lo que desea, ¿no es cierto? Como en esta fotografía, por ejemplo, esta señorita nos está diciendo que ella le gustaría una sopa de maní. Y obviamente nos da algunos criterios de cómo le gustaría que sea ese plato, ¿no? Nos dice que quiere papas fritas y caliente. Y obviamente en ningún momento nos está diciendo cómo hay que hacerla la sopa de maní, ¿sí? Entonces, en otras palabras, una historia de usuario define qué hacer, no cómo hacer. Esa responsabilidad del cómo se la dejaríamos al especialista, ¿no es cierto?, en sopa de maní, que ella va a ser la mejor indicada de decir cómo se hace una sopa de maní con esos criterios de aceptación. Si nosotros queremos tener una comunicación efectiva con el cliente, tenemos que definir cuál es el método, el canal de comunicación más efectiva para ello. Por ejemplo, si pensamos en el papel como elemento principal, ¿no?, hacer un documento, presentar nuestros modelos en un eficiente de hacer la documentación. Si pensamos en mandar un audio, hacer video, también tal vez mejore nuestra comunicación, ¿no? Tal vez se mejore cómo vamos a llegar al cliente. También tenemos el mail, tenemos el teléfono, tenemos la teleconferencia, ¿no? Fíjense, a medida que vamos innovando las maneras de cómo nos comunicamos con el cliente, pues vamos a tener una mejor, vamos a comprender mejor las necesidades que tiene el cliente. Entonces, la forma más eficiente es la comunicación cara a cara, ¿no? Aquella donde podemos ver los gestos, las necesidades, la información en detalle de lo que necesita el cliente. ¿Cuál es el proceso que debemos seguir naturalmente para poder hacer una identificación de requerimientos? En un entorno ágil se definen roles, ¿no? Entonces, el Product Owner, por ejemplo, es uno de los roles principales, ¿no? El Product Owner va a ser quien va a hacer el trabajo de campo para poder implementar la especificación de requerimientos. ¿A qué se refiere el trabajo de campo? Pues ir a los departamentos, a la oficina, qué información manejan, qué documentos, cómo lo quiere. Pues ese es un trabajo que lo hace el Product Owner. Una vez identifica los requerimientos, tiene que priorizarlos, ¿no? Priorización de los requerimientos. Esto es un trabajo que lo realiza junto con el cliente, ¿no? El cliente y el Product Owner van a definir cuáles son las historias de usuario que consideran que sean más oportunas de empezar su desarrollo. Entonces el Product Owner construye el Product Backlog, que es la lista de requerimientos que van a ser construidos, y alimenta un sistema de integración continua donde va a poder comunicar de manera eficiente cómo son los requerimientos, cuáles son los que van a empezar a desarrollarse. El equipo de desarrollo, el equipo Scrum, está compuesto por los desarrolladores, el Scrum Master, ¿no?, quienes van a planificar el desarrollo de los requerimientos, ¿no? Van a escuchar lo que le dice el Product Owner y ellos van a planificar los nuevos requerimientos, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo va a estimar? Revisar si ha puesto correctamente los criterios de aceptación que pide el cliente, y obviamente van a empezar el proceso de ingeniería para la construcción de esos requerimientos. Algunas herramientas que necesitamos. Obviamente estamos hablando de un sistema de integración continua, estamos hablando de un trabajo de equipo. Entonces, por ejemplo, podemos usar para la construcción de mockup una herramienta que se llama Balsamiq Mockup, ¿no?,
que la podemos ver que es bastante sencilla de usarla. Por ejemplo, necesitamos una página web, ponerle un nombre acá, por ejemplo pedidos. Podemos poner una serie de botones e ir construyendo nuestro mockup en la medida que vamos necesitando esta herramienta, ¿no? Fíjense que es bastante sencilla usarla. Ahora, si no disponemos de una herramienta, obviamente tal vez la manera más eficiente de hacerlo esto es construyendo a mano alzada, ¿no? A mano alzada podemos ver que también es una técnica importante para construir lo que son los mockups y hablar más eficiente de lo que quiere el cliente. Entonces, la idea es tener un software funcionando, como en este video, por ejemplo. Vamos a definir que tenemos que el Product Owner, que es esta señorita, quiere comunicarse con su equipo de desarrollo, una historia de usuario que es un carrito de compra, ¿no? Un pedido. Entonces empieza definiendo el pedido y le explica al equipo, ¿no? Aquí tenemos el equipo de desarrollo, ¿no? Que es quien nos garantiza que lo que define al Product Owner como voz oficial del cliente es lo que se construye. Y ella va a jugar el papel de Product Owner. Entonces va a proceder a explicar, ¿no? La página principal o el carrito. Si uno ingresa a esa opción, obviamente va a poder ver una lista de productos que pueden comprarse. Estamos viendo una comunicación face to face, una comunicación cara a cara, donde el Product Owner está procediendo a explicar de manera detallada y de manera gráfica, con gráficos a mano alzada, de qué es lo que se quiere implementar. Fíjense que aquí nos muestra una galería de productos. En consecuencia de que pincháramos uno de esos productos, nos va a poder dar la oportunidad de ingresar, ¿no es cierto?, a una pantalla donde vamos a poder agregar, ¿no?, al carrito el producto que estamos eligiendo. Una vez agregamos ese producto, vamos a pinchar aceptar y nos va a poder mostrar, ¿no es cierto?, un formulario donde nos va a mostrar la cesta donde vamos a tener los productos seleccionados, ¿no? Podemos adicionar otros elementos como por ejemplo la cantidad, el precio y pinchar la forma de pago. También podemos agregar a nuestro mockup post-fit, ¿no?, algunas cosas que consideremos importantes, como por ejemplo validación de stock, la existencia de clientes, pues todo lo que nos permita comunicar una historia de usuario de manera eficiente es válido en estos mockup. También hay otra herramienta como Pencil, ¿no?, y todo enmarcado en un sistema de integración continua que podría ser Version 1, Team Foundation, que nos permite ver las historias de usuario en caliente, ¿no es cierto?, generando la documentación en caliente. Básicamente, si hablamos de una historia de usuario, tenemos tal vez los puntos más importantes. Pueden ver que es el nombre de la historia de usuario, pero lo que me garantiza son los criterios de aceptación y los atributos de calidad que van a estar enmarcados en estos puntos de acá. Entonces, cuando el Product Owner define esta historia de usuario, pues está orientando qué es lo que debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, necesita una interfaz de usuario que siga el patrón F, que genere un código de pedidos. El sistema de información deberá informar el stock de productos, ¿no? Entonces, básicamente, si el desarrollador dice que ya ha construido la historia de usuario, los QA, los testeadores, básicamente van a hacer un testeo, un checklist de cada uno de estos criterios de aceptación. Si alguno de ellos no se cumple, obviamente la historia de usuario no estaría en un estado DONE. Fíjense que esta historia de usuario adjunta, ¿no es cierto?, adjunta los mockup, ¿no?, como elementos que nos permiten aclarar cómo lo quiere la historia de usuario. Entonces, cada uno de los criterios de aceptación van a ser sujetos a testeo, ¿no? Y hay que elaborar los respectivos test case que van a sustentar si se ha cumplido o no se ha cumplido ese criterio de aceptación propuesto por el usuario. Entonces, los test case están orientados a
verificar el cumplimiento de los criterios de aceptación y atributos de calidad planteados en la historia de usuario. Bueno, muchas gracias a todos por ver este video tutorial.